Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Hola, mi nombre es Daniel Campos, soy estudiante de cuarto de gastronomía del Colegio Liceo Tecnológico Villa Alemana. Y me gustaría que me respondan la siguiente pregunta: ¿por qué el vodka no se congela? Gracias. Hola Daniel, soy Ernesto González, profesor de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, y hoy responderé tu pregunta. En primer lugar, comenzaremos por algo que asumimos de modo natural, y es el hecho de que las distintas sustancias tienen características diferentes, por lo que denominaremos propiedad a todas aquellas características que nos permiten diferenciar un material de otro. Menciono esto porque esta pregunta está estrechamente relacionada con una propiedad física llamada temperatura de congelación, aunque entraremos de lleno en este concepto un poco más adelante. Cuando tenemos un líquido puro, agua por ejemplo, y comenzamos lentamente a retirarle calor, vemos que este líquido empieza a enfriarse, disminuyendo así su temperatura. A medida que continuamos retirando calor, llegará cierto momento en que el líquido dejará de enfriarse y el material comenzará a congelarse, transformándose en sólido. Durante la etapa de congelación podremos encontrar porciones del líquido que ya se han solidificado y otras que permanecen líquidas. Pero lo más importante es que mientras esto sucede, la temperatura se mantiene constante, por lo que es este valor de temperatura el que denominamos temperatura de congelación. Es así como encontramos que el agua pura se congela a la temperatura de 0 grados Celsius. Sin embargo, para ser rigurosos, es importante señalar que la temperatura de congelación depende de la presión a la cual se lleva a cabo este proceso, de modo que el agua se congela a 0 grados Celsius a presión atmosférica, aunque en un amplio rango de presiones la temperatura de congelación del agua no varía significativamente respecto de este valor. Ahora tú te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con la pregunta original. El punto es que las bebidas alcohólicas, entre las que encontramos el vodka, son esencialmente mezclas de agua y alcohol etílico en distintas proporciones, y se ha observado que la temperatura de congelación depende de la cantidad de alcohol que tenga esta mezcla. Si bien antes se indicó que la temperatura de congelación del agua pura es de 0 grados Celsius, basta con que le incorporemos un 10% de alcohol para que la temperatura de congelación disminuya a menos 4 grados Celsius. En los congeladores que utilizamos para conservar nuestros alimentos se alcanzan temperaturas que rondan los menos 18 a menos 20 grados Celsius, de modo que cuando ponemos en ellos, por ejemplo, un vino con un contenido de alcohol cercano a 10%, podremos ver que transcurrido cierto tiempo, este se congela, producto de que se ha alcanzado una temperatura menor a la de congelación. Con el vodka y otras bebidas alcohólicas, esto no sucede por su mayor graduación alcohólica. Consideremos, por ejemplo, un vodka con 40 grados de alcohol, lo que equivale a decir que en la mezcla se tiene un 40% en volumen de etanol. Para una mezcla de agua con 40% de alcohol, la temperatura de congelación es de menos 23 grados Celsius. De modo que en un congelador para alimentos no se consiguen temperaturas que se encuentren por debajo de la temperatura de congelación, de modo que el líquido no se congela. No obstante, es factible congelar el mismo vodka si lo introducimos en un congelador que sea capaz de alcanzar temperaturas menores, o en nitrógeno líquido cuya temperatura es cercana a menos 200 grados Celsius. Y ya que estamos hablando de la congelación de mezclas que contienen agua, es importante mencionar que cuando el agua se congela, ésta se expande, disminuyendo así su densidad. Esto permite explicar por qué el hielo flota en el agua o por qué se quiebran las botellas de cerveza, que son mayoritariamente agua, cuando son introducidas en el congelador para enfriarlas más rápidamente y se quedan ahí olvidadas. En la Escuela de Ingeniería Bioquímica, a través de distintas asignaturas, buscamos que nuestros estudiantes desarrollen las competencias para comprender los fundamentos de los fenómenos que ocurren en las distintas operaciones, entre ellas las operaciones térmicas como la congelación y evaporación, para que puedan posteriormente aplicarlos en procesos concretos en las distintas áreas en las que van a desempeñarse.
Te recomiendo que la siguiente vez que veas a alguien bebiendo una bebida alcohólica o que incluso te pongas alcohol gel en las manos, te detengas un momento a pensar en los microorganismos que fueron empleados para producir el alcohol que estos productos contienen. Gracias por escucharnos. Si desea obtener más información, nos puedes encontrar en las redes sociales de la EIB. Te esperamos en el próximo capítulo de Ingenio Bioactivo, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad.